Buenas, docente. Mi nombre es Naomi Castillo Rueda y hoy les voy a hablar sobre María Mamerita Mestanza Chávez. En el presente caso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las organizaciones no gubernamentales, el DEMUS, el CLADEN y el APRODE, es un ejemplo trágico de la violación de los derechos humanos de una mujer en el contexto de la esterilización forzada en el Perú. En junio de 1999, varias organizaciones no gubernamentales presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando que el Estado peruano violó los derechos humanos de María Mamerita Mestanza Chávez, al someterla de manera forzada a una esterilización que resultó en su muerte. Las organizaciones alegaron que estos hechos constituían una violación de los derechos a la vida, integridad personal y la igualdad ante la ley, establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿No? Se puede decir que en el proceso de negación el Estado peruano y las representantes de las víctimas llegaron a un acuerdo de solución amistosa en marzo de 2001 con la aprobación del CIDH. Este acuerdo se basó en el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado y en el compromiso de tomar medidas de reparación en beneficio de las víctimas. El acuerdo de solución amistosa fue finalmente suscrito en agosto de 2003 y solicitó a la CIDH que rectificara su contenido. En el informe de solución amistosa, que se realiza una reseña de los hechos denunciados, se describe el acuerdo alcanzado y se acuerda su publicación. Las organizaciones denunciantes argumentaron que el caso de María era solo uno de muchos casos de mujeres afectadas por una política gubernamental de esterilización masiva, compulsiva y sistemática, que se dirigió especialmente a mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales. Alegaron que esta política era una violación de los derechos humanos de las mujeres y que había sido documentada por diferentes organizaciones y denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, ahora les voy a dar un breve resumen del caso, ¿no? El caso de la señorita María es emblemática de una política gubernamental en el Perú que busca modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, como ya antes mencionado, indígenas y de zonas rurales, a través de la esterilización. Las peticionarias argumentan que esta política fue implementada de manera masiva, compulsiva y sistemática, que la señorita Mestanza es solo una de las muchas mujeres afectadas por esta práctica. Desde 1996, el Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del Sistema Público de Salud, acosó a la señorita Mestanza, a una mujer campesina de 33 años y madre de 7 hijos, para que se esterilizara. Tanto ella como su esposo Jacinto Salazar Suárez fueron objeto de hostigamiento, incluyendo amenazas de denuncia ante la policía y referencias a una supuesta ley gubernamental que imponía multas y cárcel a aquellos que tenían más de 5 hijos, bajo coacción. La señorita Mestanza finalmente accedió a someterse a una operación de ligadura de trompas el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca. Sorprendentemente, no se realizaron exámenes médicos previos al procedimiento, a pesar de presentar serias anomalías posoperatorias como vómitos intensos y dolores de cabeza. Fue dada de alta al día siguiente nada más de este caso, el 28 de marzo. En los días siguientes, el señor Salazar informó repetidamente al personal del Centro de Salud de La Encañada sobre el deterioro de salud de la señorita Mestanza, pero se le atribuyó a los efectos postoperatorios de la anestesia. Descansos, la de señorita Mestanza morirá en su casa, el 5 de abril de 1998. El certificado de defunción resultó que su muerte fue causada por una sepsis, como causa directa, y un bloqueo tubárico bilateral como causa antecedente. Además, se reveló que un médico del centro de salud ofreció dinero al señor Salazar para dar por terminado el problema. El caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la denuncia realizada por las organizaciones no gubernamentales, como ya antes mencionado, el DEMUS, el CLADEN y el APRODE, en representación de la señora María. Las peticionarias alegaron que el Estado peruano violó los derechos humanos de la señorita Mestanza Chávez al someterla a una esterilización forzada que resultó en su muerte. La denuncia fue presentada el 15 de junio de 1999 y alegaba que la esterilización de la señora Mestanza fue realizada sin su consentimiento informativo y en contra de su voluntad. Esto constituyó una violación de sus derechos a la vida, la integridad personal y la igualdad ante la ley. Según lo establecido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco del proceso, el Estado peruano suscribió un comunicado de prensa conjunto con la Convención Americana el 22 de febrero del 2001, comprometiéndose a buscar una solución amistosa en este y otros casos abiertos ante la Comisión. Posteriormente, el 2 de marzo del 2001, se hizo un acuerdo previo para solución amistosa entre el Estado peruano y los representantes de las víctimas con la intervención y aprobación de la comisión, ¿no? Finalmente, el 26 de agosto del 2003, se suscribió el acuerdo de la solución amistosa en Lima, en el cual el Estado peruano admitió su responsabilidad internacional y se comprometió a adaptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas. El acuerdo de solución amistosa estableció diversas medidas de reparación, esto dado a que causó bastante controversia, ¿no? Incluyeron una indemnización económica a los familiares de la señora Mestanza, así como la implementación de programas de educación y sensibilización sobre los derechos reproductivos y la violencia de género. Además, se estableció la creación de un memorial en honor a la señora Mestanza y se llevó a cabo una ceremonia de disculpa pública por parte del Estado peruano.
Este caso pone de relieve la grave violación de los derechos humanos, ¿no?, de la señorita Mestanza y de muchos casos más, al prevenir y sancionar la violencia de género, así como garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas. Asimismo, se destaca la importancia de promover la igualdad de género y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta solución amistosa alcanzada en este caso representa un avance hacia la justicia y la reparación para las víctimas, pero también resalta la importancia de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. Solo a través de la implementación efectiva de políticas y medidas de protección se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas las personas. Ya que este caso llegó a tanta controversia, se llegó a una solución parcial, ¿no? Como consiguiente, para contextualizar el caso de la señorita Mestanza y su impacto en la política de selección en el Perú, se pueden aplicar algunas propuestas jurídicas y filosóficas del pensamiento de Francisco Miro Quesada. Desde una perspectiva jurídica, Quesada abogó por el respeto y la promoción de los derechos humanos como base fundamental de cualquier sistema jurídico. En el caso de la señorita Mestanza, se puede argumentar que su derecho a la vida, a la integridad física y a las autodeterminaciones reproductivas fueron violadas. La imposición de la esterilización como médico coercitivo, ¿no?, sin un consentimiento libre e informado, constituye una clara violación de los derechos humanos reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Quesada también destacó la importancia de la justicia y de la equidad para mayor las mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales. Esta política gubernamental masiva y compulsiva tuvo un impacto desproporcionado de estos grupos vulnerables, lo que refleja una falta de equidad y una violación del principio de igualdad ante la ley. Desde una perspectiva filosófica, Quesada defendió la dignidad humana como fundamento ético y moral de la sociedad. En el caso de la señorita Mestanza, su dignidad fue violada al ser objeto de acoso, coacción y negligencia médica que condujo finalmente a su muerte. Como análisis del caso de la teoría del óptimo de Pareto aplicado en el caso propuesto, decimos que la filosofía del derecho en el Perú ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo, especialmente antes y durante y después del siglo XX. Estos cambios reflejan las transformaciones políticas, sociales y culturales que han tenido lugar en el país. Antes del siglo XX, la filosofía del derecho en el Perú estuvo influenciada por la tradición jurídica española y por las ideas ilustradas de la época. Durante la colonia, el sistema legal se basaba en el derecho español y en la legislación emitida por la corona. La filosofía del derecho se centraba en la interpretación y aplicación de estas leyes, con un enfoque en la justicia y la equidad. En el inicio del siglo XX, el Perú experimentó una serie de cambios políticos y sociales, que también tuvieron un impacto en la filosofía del derecho durante este periodo. Surgieron diferentes corrientes de pensamiento jurídico, como el positivismo jurídico, que enfatizaba la primicia de la ley y la objetividad de la aplicación del derecho. También se comenzaron a explorar ideas más progresivas en el ámbito jurídico, ¿no? La filosofía en el Perú ha experimentado cambios significativos durante y después del siglo XX, reflejando las transformaciones políticas, sociales y culturales del país, desde la influencia de la tradición jurídica española hasta la incorporación de perspectivas más progresistas y la lucha por la justicia social. La teoría jurídica de Francisco Miro Quesada se caracteriza por un enfoque en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la equidad en el sistema legal. A continuación voy a realizar un análisis de los principales elementos de su teoría, ¿no? Como una de ellas fue el derechos humanos, donde Quesada destaca la importancia de los derechos humanos como base fundamental del sistema jurídico. Como punto 2, enfocó Miro Quesada la justicia, que enfatiza la importancia de la justicia en el sistema legal y se considere que la justicia debe ser el objetivo principal del derecho y que todas las personas deben tener acceso a un sistema legal justo e imparcial. Miro Quesada también fomenta la equidad, que destaca la importancia en el sistema legal y se considere que el derecho debe ser aplicado de manera equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada caso. La equidad implica tratar a las personas de acuerdo con sus méritos y necesidades, y no de manera igualitaria en todos los casos, ¿no? También tenemos como cuarto punto la dignidad humana, que Miro Quesada se basa en el reconocimiento y la promoción que considera a las personas tiene un valor intrínseco y deben ser tratadas con respeto y consideración. Para él, la dignidad humana implica garantizar que las personas tengan acceso a condiciones de vida dignas, así como la protección y promoción de sus derechos fundamentales. Como resumen de su teoría de Quesada, tenemos por caracterizar su enfoque en la defensa de los derechos humanos, la justicia y la equidad. Su teoría destaca la importancia de garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, así como de asegurar un sistema legal, justo y equitativo. Además, pone en énfasis en el reconocimiento de la dignidad humana como base fundamental del sistema legal. En la realidad peruana, presenta diversos desafíos en términos de justicia y equidad, que pueden ser abordados desde la teoría del derecho justo de Miro Quesada. Aboga por una distribución equitativa de los recursos y oportunidades, lo que implica tomar medidas para reducir la desigualdad y garantizar que todas las personas tengan acceso a condiciones de una vida digna. La discriminación y la exclusión. El Perú también enfrenta desafíos en términos de discriminación y exclusión de ciertos grupos, como las comunidades indígenas, afrodescendientes y las personas LGTB. La teoría de Quesada destacó la importancia de tratar a todas las personas de manera equitativa y garantizar que sus derechos sean respetados y protegidos sin discriminación alguna.
Esto implica tomar medidas para eliminar cualquier forma de discriminación y promover la inclusión social de todos los grupos. En acceso a la justicia, en muchas ocasiones, es limitado, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. La teoría del derecho justo de Quesada enfatiza la importancia de garantizar un sistema legal justo e imparcial, donde todas las personas tienen igualdad y oportunidades para acceder a la justicia. La teoría del derecho de Quesada puede ser aplicada a la realidad peruana para abordar desafíos en términos de desigualdad social. Su enfoque a la equidad, la justicia y la promoción de los derechos humanos puede servir como guía para promover un sistema legal más justo y garantizar la protección de los derechos de todas las personas. La transparencia y rendición de cuentas, el derecho justo también destaca la importancia de la transparencia y la redención de cuentas en el ejercicio del poder. En la realidad peruana, esto implica fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las instituciones públicas, asegurando que actúen de manera transparente y rindan cuentas por sus acciones. Como conclusión, puedo decir que es basado en el análisis de las distintas corrientes filosóficas y su aplicación al derecho peruano. Se puede extraer las siguientes, ¿no? En mi punto de vista, es referente del pluralismo jurídico. Puede beneficiarse del reconocimiento y la incorporación del pluralismo jurídico que reconoce la existencia de múltiples fuentes normativas y sistemas jurídicos. Esto implica reconocer y respetar las normas prácticas legales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como promover la interacción y el diálogo entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos tradicionales. El positivismo jurídico puede fortalecer su base legal y normativa a través del enfoque positivista que destaca la importancia de la ley como fuente principal del derecho. Esto implica garantizar la claridad y la certeza jurídica en la legislación, así como promover la objetividad y la imparcialidad en la aplicación de la ley. El derecho peruano puede incorporar elementos del derecho natural, que se basa en la idea que existan principios morales y éticos universales que deben ser respetados en la legislación y la aplicación del derecho. Esto implica garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales y promover la justicia y la equidad en el sistema legal. El derecho peruano en relación al derecho natural puede beneficiarse de la perspectiva crítica, que cuestiona las estructuras de poder y desigualdad presentes en el sistema legal. Esto implica analizar y desafiar las normas y prácticas que perpetúan la discriminación y la exclusión y promover cambios legales, sociales, para lograr una mayor justicia y equidad. La teoría crítica del derecho puede enriquecerse al incorporar elementos del pluralismo jurídico, el positivismo jurídico, el derecho natural y la teoría crítica del derecho. Estas corrientes filosóficas y jurídicas pueden brindar diferentes perspectivas y enfoques para mejorar el sistema legal peruano, promoviendo la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos. En el caso de María Mestanza Chávez, una mujer peruana que falleció debido a una esterilización forzada durante el programa de esterilizaciones masivas, en el Perú se puede dar distintas corrientes filosóficas jurídicas, ¿no? Como el pluralismo jurídico, el positivismo jurídico, el derecho natural y la teoría crítica del derecho. En este caso específico se puede plantear propuestas adicionales, como garantizar la justicia y la reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas, incluyendo indemnizaciones y apoyo psicológico. También se puede establecer mecanismos de prevención y monitoreo para evitar la repetición de este tipo de violaciones de derechos humanos en el sistema de salud. Por entonces, podemos decir que este caso no quedó impune. Gracias, docente. Eso sería todo por parte de mi presente caso de María Constanza.